señor Vergara. Bueno, habrá sido esto un preludio a una conversación sobre temas penales y constitucionales con dos abogados que defienden ambos al coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, quien ha sido temporalmente separado por la Inspectoría de la Policía Nacional de su cargo en la DIVIAC, División de Investigaciones de Alta Complejidad, y en consecuencia de su permanencia en el equipo de la EFICOP, ¿no? Es una doble separación donde ha sido reemplazado, de hecho, ya por el coronel Moreno, como sabemos. Por una parte, hay un proceso administrativo sancionador que está siendo seguido por el abogado que ha escogido el señor Colchado, que es el abogado Miguel Pérez Arroyo, penalista, y por otra parte hay un recurso constitucional que está siendo visto por un constitucionalista como es el doctor Luciano López. Yo quisiera comenzar preguntando si es exacto que el señor Harvey Colchado ha sido separado por una institución policial que fue creada la víspera de que se tomara esta decisión. Señor Pérez Arroyo. Es una sección de Inspectoría, la 17, que efectivamente fue creada un día antes de su separación, el día sábado, ¿no? Que ocurrieron los hechos, o sea, el hecho de la notificación, de la instauración del procedimiento y además de la separación temporal del cargo, lo cual rompe obviamente también un principio que es el de la prohibición de los tribunales ad hoc, que en términos constitucionales y generales proscribe el hecho de la conformación de un tribunal especial sobre la base de un objetivo también especial. En Está este caso pasándole la pelota a su compañero, colega Están López, bastante porque imbricados. usted ha dicho es un tema constitucional. ¿Cómo lo ve usted? Porque realmente es chocante que se cree una entidad para tomar una decisión administrativa la víspera de que se tome. Si me permites una sola idea para pasarle la pelota, como decía Luciano, esto solamente se veía en los tiempos de dictadura. Obviamente esto no es de recibo. Estamos en un gobierno híbrido, ciertamente, ante un régimen político con una apariencia democrática y constitucional, pero pareciera que no es tanto así. Y le cedo la palabra. Señor Luciano López, ¿cómo vive usted y entra en su recurso la naturaleza de esta entidad que lo ha sancionado, a su patrocinado? Sí, desde luego. O sea, ambos procedimientos están imbricados, como muy bien lo ha dicho Miguel, indudablemente, porque por un lado, esta situación, que es una situación irregular, en la que evidentemente, desde un punto de vista constitucional y además convencional, es decir, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se deduce que no pueden haber unas comisiones ad hoc, y esto que se forme un día antes es una situación desde luego irregular. Como también hay una serie de irregularidades que tienen carácter constitucional y que indudablemente impactan en el tema originario, que es el disciplinario, como por ejemplo, lo conversamos con Miguel, ¿no? El asunto de la flagrancia, por ejemplo. Claro, no puede haber flagrancia. Ahí la flagrancia es totalmente discutible. Ahí, por ejemplo, Miguel, que ya ahondará en el tema, él lo ha abordado, porque ¿qué es lo que ha sucedido acá? En este procedimiento, perdóname Miguel, ahí voy a solamente para nuevamente volver la pelota. En el derecho penal. Son cosas que están ahí imbricadas, porque por ejemplo, para que puedan de frente iniciar un procedimiento disciplinario sancionador que te permite establecer una medida preventiva como la suspensión, una de las cuestiones que establece la ley, ahí Miguel me corregirá, es el tema de la flagrancia, pero hay flagrancia, pues por dónde es sumamente cuestionable, y eso hasta incluso es algo que no tiene un rigor en la sustentación y que es lo que desde un punto de vista constitucional se conoce como debida motivación. Eso indudablemente Miguel lo ahondará. Díganos, doctor Pérez Arroyo, ¿por qué es que el concepto de flagrancia no aplicaría, según su colega, en este caso? El fundamento fáctico sobre el cual se construye el procedimiento disciplinario es precisamente la urgencia en términos de flagrancia. Es decir, estos procedimientos están hechos para aquel policía pues, que ebrio empieza a disparar, por ejemplo, o un policía que entra a robar y es detenido en pleno asalto, etcétera. Y obviamente sobre lo cual no se necesita más prueba, porque la flagrancia justamente implica eso, es decir, la percepción visual, sensorial de que algo está ocurriendo y que ese algo que ocurre es ilegal, es ilícito y que conlleva un procedimiento sumario, como en este caso es el que le han instaurado al coronel Colchado. Pero aquí hay un problema que ellos mismos han producido, que es que dicen que esto es una mella a la institución porque es una burla al allanamiento de la casa de la presidenta. Pero acá hay dos cosas.
La casa de la presidenta fue allanada el 29 de marzo. El cumpleaños del señor Colchado es el 11 de abril. La celebración teóricamente fue un día antes, es decir, el 10 de abril. Entre el 29 de marzo al 10 de abril han pasado por lo menos 12 días. La flagrancia es en el acto. Sí. Más allá de eso, hay una flagrancia normativa que también el Código Procesal establece, penal por lo menos, que habla de 24 a 48 horas. Con lo cual no hay por ningún lado flagrancia. Entonces, tanto no hay flagrancia como el hecho mismo de la suspensión. Colchado, dicen para que no enturbe la actividad probatoria, por tanto dicen que va a haber actividad probatoria. Si dicen que hay flagrancia en la que no hay necesidad de actividad probatoria, entonces ¿de qué me hablas? ¿No? Sí. Hay un gran problema ahí que se ha metido. El motivo es solamente la difusión de las imágenes de la torta, o alguien quiere ir al fondo de la responsabilidad que asumió el señor Colchado al dirigir el allanamiento. Porque ese es otro tema, ¿no? Hay quienes cuestionan la legalidad del allanamiento. No es el caso en este procedimiento. No debiera ser el caso, ¿por qué? Porque la actuación del allanamiento se debe a una orden emitida por un juez a requerimiento de un fiscal. Y no estamos hablando de cualquier juez, estamos hablando de un juez supremo. Sí. Y estamos hablando del fiscal de la Nación que hace el requerimiento. Sí. Por tanto, hay un apego y hay una sumisión, si se quiere, de parte de la policía, que es un órgano auxiliar de justicia penal, que lo único que hizo fue cumplir un mandato judicial que además decía allanamiento con descerraje, y el descerraje implica obviamente romper una puerta. Entonces no se puede establecer una lógica de denuncia o de responsabilidad por algo que ha sido incumplimiento de un deber a partir de esta orden judicial que existía. Regresamos al campo entonces constitucional sobre este tema, el allanamiento. La señora Boluarte presentó un recurso constitucional, creo que era un habeas corpus, ¿no? Entiendo que ha hecho ¿Por qué habeas corpus para este tema? Mire, la verdad que esas son cuestiones que sus abogados deben haberlo elucubrado. Si yo trato también de indagar o tratar de especular en realidad, el habeas corpus era para proteger la libertad y una acción fiscal que es, como dice el Tribunal Constitucional, postulatoria, es decir, es un pedido. ¿De qué modo te va a amenazar la libertad individual? En todo caso, ha sido rechazado. Es que indudablemente tenía que ser así, porque como muy bien lo ha dicho Miguel, esto ha sido por la petición de la Fiscalía, ha pasado por el filtro de un juez, nada más y nada menos que un juez supremo, un juez además de una trayectoria y una solvencia, como es el juez Juan Carlos Checli, y entonces esa decisión todavía es susceptible de apelación. Entonces, para que proceda un habeas corpus contra una resolución judicial, porque eso es en el fondo lo que debería suceder, la ley lo que te pide es que esté firme. ¿Qué significa eso? Que hayas agotado los recursos que proceden contra la decisión judicial. ¿Se han agotado aquí? O sea, al parecer yo entiendo que no, porque correspondería una apelación. No puedes evitar la apelación para irte a un habeas corpus. Por eso me da la impresión que si ha sido rechazado, ha sido bien rechazado. De acuerdo. Ahora, vayamos a lo que la Constitución dice sobre las inmunidades de la que beneficia la jefa de Estado. Famoso artículo 107, causales y demás. ¿La presidenta tiene alguna inmunidad que puede ponerla al abrigo de un acto fiscal judicial como el allanamiento? Mira, te voy a citar una fuente, Fernando, y justamente del juez Juan Carlos Checli, dictado en el propio caso de la señora Boluarte, porque recordemos que una de las cosas que él emitió por una petición de la Fiscalía es si la señora presidenta puede ser investigada a nivel preliminar o no. Y lo que ha dicho el señor Juan Carlos Checli, siguiendo criterios que ya se han usado con el caso del expresidente Pedro Castillo, es que el presidente de la República, en esa interpretación de la Corte Suprema, más allá de si estamos de acuerdo o no, ya hay una fuente jurisprudencial, por decirlo de alguna manera. Y el criterio de la Corte Suprema, ratificado en una apelación en el caso de Pedro Castillo, es que el presidente de la República o quien ejerza ese cargo, lo que tiene es una inmunidad de acusación, pero no una inmunidad en la investigación. Y dentro de la investigación, y ahí regreso al caso del doctor Checli, ya lo había dicho anteriormente en el caso de la propia señora Boluarte, de que ella sí puede ser sometida a una investigación con las medidas limitativas que proceden en ese tipo de diligencia. Por eso es que, al menos allí está conectado con tu anterior pregunta del habeas corpus. Si la defensa de la señora Boluarte no está de acuerdo con esa postura, lo que corresponde es apelar,
muy probablemente en segunda instancia en la propia Corte Suprema puedan ahondar en el criterio que ya habían sentado con el caso de Pedro Castillo. Sí, Si me permite, adelante, por favor. Sí, a ver, el tema siguiendo un poco la línea de Luciano también es, la única inmunidad que tiene la presidenta es la del arresto, no la de la investigación. Sí, claro. Y la investigación con todo lo que conlleva una investigación preliminar. Y una investigación preliminar conlleva un allanamiento. Entonces, en el allanamiento, obviamente, sucede lo que sucedió el día 29, Incautas día 29 de marzo, documentos, así ¿no? es. Claro. Con lo que pasó también con Pedro Castillo. Es decir, la barrera del 117 fue superada con esa doctrina que en ese momento varió, al punto de que todo lo que significa una investigación preliminar, incluso un allanamiento, una incautación, etcétera, obviamente se puede producir. Lo único que no se puede producir es un arresto, Detención. una detención. Claro. Detención. Y obviamente una acusación en los términos planteados también por el Código Procesal, en los procesos especiales y también en lo referido al tema de las prerrogativas propias del jefe de Estado. De acuerdo. ¿no? Ahora, yo me imagino que en este caso, desde el punto de vista penal, hay algunas novedades porque se trata del espacio digital. Aquí la acusación no es de haber distribuido fotos, sino de haberlas subido al estado de su WhatsApp, me parece, ¿no? Explíquenos, por favor, si hay ya una normatividad sobre ese espacio que llamamos espacio virtual o digital. Una directiva que, como lo sostiene Luciano, es incluso inconstitucional, para mí, ¿no? que prohíbe, pues, obviamente, situaciones en referencia y necesaria conexión a la labor judicial, a la labor policial, perdón. Pero aquí hay dos temas. Primero, se tiene que probar que ese es el coronel Colchado que subió, claro. el que difundió pues, públicamente. ¿A dónde se subió esa foto digital? Dice la imputación que se subió a su estado y esto obviamente... Su estado de WhatsApp. Del a su estado de WhatsApp, WhatsApp. que Y es eso una red dice- privada, ¿no? Y eso Pero dice ¿quién la, más tiene acceso y eso dice a la imputación que es una red social pública indiscriminada, lo cual no es cierto. No es cierto. Primero, porque tendría que probarse, como digo, que él fue el que la subió, y segundo, tendría que determinarse que esa red social, en términos de Estado, es pública e indiscriminadamente pública, como dice la propia imputación. Y si me permite, Miguel y Fernando, por si acaso, es tan simple como googlear y poner qué es WhatsApp. Claro. Y vas a encontrar una serie de fuentes abiertas y de las propias compañías que son las propietarias de este medio de comunicación privado. Sí. Abro comillas porque el término no es mío, Sí. es de lo que dicen estas fuentes. Por eso es que cuando Sí. con Miguel Sí. hablábamos Claro, en además charla hay de una- hay abogados, una- y decía, claro, oye, hay- Innovación jurídica. Claro, pero ahí hay un tema además Hay un que tema- permanentemente sale en WhatsApp. Dice, esta comunicación está cifrada de extremo Exactamente, a extremo. de contacto a Es decir, contacto. de contacto a contacto. exacto. Incluso el propio Estado está compartido por una red privada. No es público, no es indiscriminadamente público. Por tanto, si fuera cierto la imputación hecha por la Fiscalía, tendría que pasar esa primera Ahora, valla, la que no la acusación pasa. No es que la puso en WhatsApp, pero la puso en su estado de y de- WhatsApp. y- Explíquenlo y- para y- los y- que y deja- no tengan tanta experiencia digital. Y conecto con este razonamiento. La norma también exige que tenga que ser manifiestamente conexa con la labor policial. Sí. Entonces hay una pericia de imágenes que hemos presentado también, que claramente esa torta no tiene nada que ver con la función policial, aun cuando quien dice que es así. Bueno, tampoco exageremos, porque el torito, como dicen ellos, Hombre, vamos a ariete, ver, como se decía en antes, esa torta se ve hay claramente. un color institucional, hay una insignia institucional. No, Uno pero- puede derivar a partir de la... Discúlpeme, señor Pérez Arroyo, pero cualquiera que ve esa foto no puede sino recordar lo que sucedió días atrás. No, se ve a personas adultas, masculinas, empujando una Pero puerta. desde el punto de vista, claro, una cosa es lo que uno percibe y otra Sí. cosa es lo que objetivamente de esa foto deriva. Entonces, obviamente las percepciones son individuales y tendrán lo suyo también. Pero a partir de esa pericia de imágenes, obviamente, por lo menos te digo lo que dice esa pericia de imágenes. Ahora, lo primero que es factible de analizar también es el tema de la autoridad de la ejecución. Claro. Obviamente, Exactamente. es ahí donde creo es la primera valla que es prácticamente Pero imposible de alguien superar. ha podido tomar esa foto sin autorización. Eso lo tiene del que se- probar quien imputa el cargo. Y si me permites, Miguel y Fernando, La y eso Constitución es- no habla nada sobre el mundo digital, no existía. pero además existía. allí permíteme regresar al término de flagrancia, Sí. porque, por ejemplo, de esa descripción, y es una de las cosas que Miguel me comentaba, porque él es que está trabajando en la parte factual, y yo lo que veía y decía, ya, pero si tendrían que determinar si el coronel Colchado fue el que tomó esa fotografía y fue el que la difundió, o la tomó alguien de la red privada y violó
la privacidad, lo cierto es que eso tendría que dilucidarse. Si tiene que dilucidarse y por algo la propia resolución dice que abre la causa a prueba, como tanto, bien ya dice no- Miguel, ya no entonces ¿cómo tú puedes decir que es flagrante? O sea, es totalmente contradictorio e inconstitucional. Aparte que yo también, mira, le comentaba tanto al coronel Colchado como aquí a Miguel Pérez Arroyo, le decía, oye, además hay un tema, ¿sabes qué? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, Fernando, del año 2021, muy reciente, de un caso del 2021 resuelto en el 2023, por la actual composición del Tribunal Constitucional. Un caso en el cual se procesó disciplinariamente y se sancionó a una pareja de suboficiales por una relación extramatrimonial y se dijo que dañaba la imagen institucional. El tribunal dijo que como está regulado, como las normas no dicen qué tipo de conductas son las que dañan la imagen institucional, esa norma está herida de muerte porque tiene un problema de constitucionalidad, no está adecuadamente tipificada. Y eso que sucedió en un caso tan polémico como este, en un caso como el de acá tiene mucho más sentido, porque la gran pregunta es en el supuesto negado, porque el coronel Colchado niega los cargos, pero en el supuesto negado que fuera, él tuviese algún tipo de autoridad, que no la tiene porque la ha negado. La pregunta es, ¿y cómo así dañó la imagen institucional? O sea, el rigor primero en que el legislador haya tipificado es carente, no está. El propio Tribunal Constitucional lo acaba de decir. Y en segundo lugar, en este caso, además te grafica una vez más que de flagrante no tiene nada. Y Claro. esto más bien es un pretexto y es lo que se genera más bien de que esto pueda hacer para más bien sacarlo del campo. No es la primera vez que se intenta sacarlo. Yo no sé desde cuándo es abogado usted de él, pero desde que yo recuerdo. Sí, claro, yo han habido lo vi, cosas yo también lo tuve que políticas auxiliar en el caso de Pedro Castillo. Sí, también hasta lo querían matar. Sacar, echaron al ministro del Interior que había Sí, querido claro. Mariano González, y después ha habido el ministro Torres, que también dijo que no. Siempre ha habido una voluntad política de sacarlo, pero los abogados, yo sé que le temen mucho a la política, no hablan de eso. Pero sí quisiera una palabra sobre el inspector general de la policía, que es el responsable de esta medida disciplinaria y de la creación de esta entidad, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el general Vélez? Bueno, hay un reportaje el día sábado emitido que lo ubica pues en un contexto político sumamente sospechoso, ¿no? En razón a su acercamiento, su cercanía al gobierno de Castillo, y obviamente ya sabemos cuál es la participación que tuvo Colchado también Lo odiaba. en el asunto Y de lo Castillo. odiaba Castillo Colchado. Al punto que se desbarató una presunta organización liderada por un sujeto apodado El Español, Sí. que aparentemente Tiene estaba una cercanía designado también, para sí. poder atentar contra la vida del coronel Colchado. O sea, en realidad aquí Hay es un todo tema bien complicado. ¿Ah? un escenario bastante sospechoso, claro. bastante que llama la atención por lo menos, y que creo que todos tenemos que estar atentos, ¿no? A la Sí, jugada, porque indudablemente. Seguiremos, finalmente atentos estamos, porque lo que queremos es una policía eficiente y que los oficiales de calidad probada si no hubieran, sean maltratados. si hubieran más policías como el coronel Colchado, creo que no tendríamos tantos problemas Bueno, de seguridad como los que veremos tenemos entonces si los abogados están a la altura del defendido. Así En todo es. caso, ha sido el señor Miguel Pérez Arroyo, penalista, y el doctor Luciano López, constitucionalista, que tienen que ver ambos con esta causa. Por mi parte, quiero hacer saber que después de la conversación que hemos sostenido con el congresista Elvis Vergara, hemos tomado conocimiento que oficialmente se va a llevar a cabo mañana una reunión del Grupo Parlamentario de Acción Popular bajo el título genérico de agenda, evaluar la organización del grupo parlamentario. Eso parece que quiere decir ver si el vocero debe dejar de serlo. El vocero es Darwin Espinosa, sometido a una situación de investigación. En todo caso, esta reunión tendrá lugar mañana a la 1 de la tarde. Así es que ya sabemos, el futuro del señor Darwin Espinosa en la bancada se ventilará mañana en una reunión de urgencia que ha sido oficialmente transmitida vía un documento que estamos exhibiendo en la televisión. Muchas gracias, señores abogados. Veremos cómo sigue este tema delicado, porque siempre es la Policía Nacional y regresar ahí una vez que ha sido sancionado no siempre es evidente, pero ojalá que pase lo mejor para contar con oficiales competentes al servicio de los fiscales, que son los titulares de la acción penal en el Perú. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía. Quédense con nosotros, ya está lista Maritza Sáenz para presentarles como cada noche las noticias. Por mi parte será hasta mañana a las 7 de la noche. De aquí a allá, que pasen una feliz noche.